El correcto control y abordaje de la hipertensión es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la salud pública, ya que el 35% de la población española mayor de 35 años la padece. Por esta razón, el análisis de los factores de riesgo cardiovascular en el paciente y las nuevas estrategias para controlar la presión arterial ha centrado parte de las sesiones de la 19 Reunión Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Para hablar de ello en profundidad, contamos hoy con la doctora Nieves Martel, presidenta de la SEL-SELERA. Doctora, muy buenas. Muy buenas, encantada de estar aquí con vosotros. Veamos que la hipertensión arterial es uno de los problemas de salud pública en la actualidad por esa cantidad de gente que la padece. En España, además, hay un consumo por de encima, ¿no? Estamos hablando del doble de la cantidad aconsejada al día de sal que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Consumimos una media de 11, ¿no? de 11 gramos, mientras que se recomienda 5 o 6 al día. ¿Qué medidas se están tomando o qué medidas se pueden tomar para atajar este consumo excesivo de sal que repercute luego en el avance de la hipertensión, ¿no? Hace tiempo que el Ministerio, dentro de la estrategia NAOS, emprendió una de las medidas más eficaces para bajar el consumo de sodio, que fue reducir el consumo de sal en el pan, que era una de las fuentes principales de consumo de cloruro sódico. A pesar de ello, eso se produjo en una serie de años, porque se fue haciendo una reducción paulatina. La población general no lo ha notado prácticamente, y a pesar de ello seguimos con un consumo alto de sodio. El resto lo tiene que hacer la propia persona. No digo el paciente, sino digo todos, porque uno tiene que prevenir también ser hipertenso. Las medidas consisten básicamente en consumir una cantidad menor de enlatados, embutidos y precocinados. Todo lo demás se puede consumir e incluso cocinar con un poco de sal. Casi el 80% de la sal que consumimos, del sodio, proviene de las conservas y de lo que llevan los alimentos en sí, en su propia composición. Por tanto, tener cuidado de, en el mismo día, no tomar algo en lata, algún embutido y algún precocinado, es decir, si se toman, que se tomen de manera consecutiva, en días consecutivos, reduciría mucho el consumo de sodio. Recientemente, además, un estudio de la Sociedad Española de Cardiología mencionaba que se asimila el efecto adictivo de la sal en el cerebro que produce, o sea, que podría producir también la droga. O sea, podría ser que la droga y la sal causaran el mismo efecto en el cerebro en cuanto a adicción, ¿no? Bueno, es verdad que cuanto más sal toma el paciente, o tomamos en general, más salados nos gustan los alimentos, pero la inversa también se puede conseguir de manera relativamente fácil. Es decir, es adictivo en el sentido de que nos gusta ir aumentando el sabor salado. Pero si uno se propone hacer una reducción paulatina de sal, es posible hacerla y se tolera muy bien. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones en las guías para el control de los niveles de hipertensión arterial, que me imagino que seguirá la SELELA? La SELELA efectivamente sigue estas guías. Las recomendaciones son presiones por debajo de 140-90 y básicamente entre 130 y 140 la sistólica y 80 y 90 la diastólica. Lo que se ha cambiado fundamentalmente era el concepto de cuanto más baja mejor. En estos momentos pararse en 130-80 es una medida en general buena. En el paciente más anciano se permite hasta 150 de sistólica y exclusivamente en pacientes más jóvenes con inicio de hipertensión se contemplan los valores de normotensión. Pero sí que es verdad que entre 130 y 140 de sistólica y 80-90 de diastólica son las cifras en donde tenemos que mantener a los pacientes cuando les estamos
dando tratamiento farmacológico. Esa recomendación de cuanto más baja mejor, me imagino que cambió a raíz de lo que se estaba observando en la práctica clínica, ¿no? Que quizás algunos pacientes se encontraban mal cuando se bajaban mucho los niveles de hipertensión, me imagino, ¿no? De Surgió tensión arterial. básicamente de un gran estudio, el OnTarget, que demostró que bajar mucho la presión arterial en algún tipo de paciente de alto riesgo con mucha arteriosclerosis podía dar como consecuencia efectos adversos a nivel renal, básicamente, que hacían que la vida se les acortara. Con lo cual, como norma general, se han puesto unos niveles prudentes y luego cada médico, de manera individual y dependiendo de cómo entienda que están las arterias de su paciente, si el paciente tiene más o menos arteriosclerosis, si es más o menos joven, pues así puede modular un poco esta recomendación. Entre un 10 y un 15% de los hipertensos no logran mantener unas cifras de presión normales. ¿Qué efectos tiene esto en la salud, tanto cardio como cerebrovascular? Hay muchos hipertensos que no están controlados y las razones son múltiples. Y el hipertenso, aunque esté tomando fármacos, si no está bien controlado, tiene el mismo riesgo de padecer complicaciones cardiovasculares. El 140 es mágico. Se toma la decisión que esa sea la cifra porque es justo en donde el riesgo-beneficio del tratamiento tiene mayor efectividad. Estar por encima de esas cifras en la mayoría de los hipertensos, excepto en el sujeto muy anciano, implica que tienes un riesgo más elevado. Mantener la presión en sus límites es muy importante para todo el organismo. El control de los pacientes resistentes que no pueden controlarse con el tratamiento farmacológico, me imagino que será una de las cuestiones, uno de los retos pendientes que tiene el abordaje, ¿no?, de la patología y que también se trató en el Congreso de la SELELA. Efectivamente, el problema es, primero, a qué llamamos resistente y luego, efectivamente, cómo abordamos. La definición de resistente es muy clara, muy clara en algunos aspectos. 3 fármacos, uno de ellos un diurético y paciente no controlado, y que se los tome. Sin embargo, hay otras definiciones en donde se admite el 4º fármaco. Estos pacientes son refractarios o resistentes y necesitan o mayor incremento de fármaco, cosa que es ya bastante costosa de hacer, o probablemente en algunos casos más severos, pues otro tipo de abordaje intervencionista que tenemos ahora disponible. La hipertensión refractaria es más frecuente de lo que creemos en términos generales, pero es verdad que si se aborda el cumplimiento del paciente, que hay mucho paciente que parece refractario y que en realidad es que no se toma bien los fármacos. A medida que aumentamos el número de fármacos, el paciente es más incumplidor, se le olvidan más. Hay una proporción de pacientes importante que tienen bata blanca, reacción de bata blanca, y hay que saber si sus presiones están bien o no, poniéndole un mapa de 24 horas para hacer el diagnóstico definitivo de refractaria. Es decir, que aunque aparentemente hay mucho refractario, en la práctica la refractariedad tampoco es tan alta. La verdadera refractariedad tampoco es tan alta. Para estos pacientes, ¿la denervación renal es la opción más adecuada? Bueno, estos pacientes que son refractarios de verdad, se ha decidido que era una manera de tratamiento que podría solucionar su problema. Pero hemos asumido desde el principio que todos ellos tenían una hiperactividad simpática, que es para lo que sirve la denervación. Después de varios años denervando a mucha gente, ya con un número importante de sujetos denervados y sobre todo con el inicio del tercer estudio Simplicity, nos hemos dado cuenta de que todos los pacientes en esas circunstancias
no tienen por qué tener una hiperactividad simpática. Los que la tienen resultan maravillosamente bien. Se les denerva, se controlan, incluso se pueden quitar fármacos. El paciente que no tiene una hiperactividad simpática no responde. ¿Cómo sabemos lo de la hiperactividad simpática? No hay manera. No tenemos forma ahora mismo de medir exactamente si el paciente tiene una hiperactivación simpática o no. Con lo cual, en muchas ocasiones, pues estamos haciendo un abordaje intervencionista en pacientes que no van a responder. Es verdad que de todos los cientos de pacientes que han pasado por denervación renal, prácticamente los efectos secundarios han sido mínimos, con lo cual es un procedimiento que, aunque es intervencionista, no tiene una alta morbilidad. Por lo tanto, ¿se podría decir que es costo efectivo? En los pacientes que da resultado es totalmente costo efectivo. Los pacientes pasan de tener 180 con 4 fármacos o 5 a controlarse, a tener presiones en 140. Está clarísimo. Es bueno para la salud del paciente, muchos de ellos reducen la medicación. Lo que no tenemos son estudios de seguimiento a largo plazo. Es decir, yo no sé si esta acción dura muchos años y si el paciente reduce la mortalidad en esos años. Lo que es cierto es que el endpoint intermedio de bajar la presión arterial lo cumple perfectamente en este tipo de pacientes con hiperactividad simpática. Doctora, fuera de estos pacientes resistentes, ¿hacia dónde diría que va el abordaje de la enfermedad en cuanto a la parte farmacológica? Ahora no tenemos demasiados fármacos nuevos para tratar la hipertensión arterial. Sí están viniendo, aunque les falta algo de tiempo, están en fase 2, fase 1 algunos. Y una vez que se ha abordado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos también un abordaje no excesivamente sofisticado, pero bueno, podemos abordar algo el sistema nervioso simpático con un fármaco o 2 concretamente, porque no tenemos más para esto, y se aborda el problema de volumen con diuréticos, y se aborda el problema de la dilatación con calcioantagonistas y tal. Es verdad que parece que esto no es lo fundamental en esos pacientes que no se pueden controlar con estos fármacos. Otros mecanismos, pues endotelina y otra serie de sustancias vasoconstrictoras, que es por donde se está guiando la investigación. Es complejo, sobre todo, porque tenemos que pensar que el aumento de presión es multifactorial y además está interrelacionado. Si nosotros insistimos en bajar el volumen y nos pasamos bajando volumen, producimos vasoconstricción. Si nos pasamos en la vasodilatación, alteramos el volumen. Son equilibrios complejos y que probablemente en un futuro el abordaje será casi con seguridad un poquito más multifactorial en cuanto sepamos cuál es el problema exacto que tiene el paciente, que se puede hacer mediante pues, algunas técnicas de medición hemodinámica no invasiva que ahora mismo estamos adquiriendo en algunas unidades especializadas de hipertensión. Doctora, hay algunas especialidades, como por ejemplo oncología, que están detectando ciertas desigualdades a la hora de acceder a tratamientos. ¿Esto se da también en el campo de la hipertensión o por el contrario no se están detectando esas desigualdades entre comunidades o incluso entre hospitales? Bueno, como esto hace mucho que no tenemos fármacos nuevos, pues estamos con unos fármacos que son bastante eficaces, que no son excesivamente caros y son bastante razonables y no estamos viendo que haya problemas en ese sentido. Los precios son muy parecidos, excepto de algunos que no han, algún componente de alguna familia que no ha entrado en genérico. El resto están casi todos en genérico y no. El problema fundamental en la hipertensión no es ese. El problema fundamental en la hipertensión es un problema
de detección y de que el paciente entienda que se tiene que tomar la medicación. Estamos en un momento muchísimo antes que tener problemas con los fármacos. Precisamente en este sentido, aproximadamente un 40% de los pacientes no toman adecuadamente la medicación prescrita. ¿La falta de adherencia es uno de los grandes problemas en el abordaje de la enfermedad? Sin duda, sin duda. La falta de adherencia por el paciente, ya te digo, ya lo dice usted misma, un 40% de los pacientes no toma bien la medicación. No tomar bien la medicación significa que está meses sin tomar medicación, no que se olvide uno un día de tomar la medicación. O significa que el paciente llega el verano y decide tomarse 3 meses de vacaciones farmacológicas porque está más tranquilo en la playa y considera que la hipertensión es un problema de la ciudad. Es decir, hay mucho mito que tenemos que ir desmontando y que tenemos que ir explicando. Esto es una enfermedad crónica que no se cura y que su tratamiento es pues, como el de todas las enfermedades crónicas, para toda la vida. Realmente es difícil el que uno no se olvide ningún día de su vida de tomarse 1, 2 o 3 pastillas, pero no tenemos otra manera de abordarlo y tendremos que convencer al paciente de que lo haga. Con el tema de la sal, como comentaba antes, la importancia de que la población también se responsabilice, ¿no?, de ese consumo moderado. ¿Tiene también la población que responsabilizarse, o los pacientes, de su propio control de la enfermedad? Precisamente en la SELELA se abordó el tema del ejercicio, ¿no?, de la prescripción del ejercicio físico, de todos esos conjunto de hábitos de vida saludables que también debe seguir el paciente para mantener su tensión arterial controlada, ¿no? Si el paciente no se involucra en las enfermedades crónicas, tenemos que tirar la toalla. Es crucial que entienda que estas son enfermedades, diabetes, obesidad, hipertensión, hiperlipemia, son obesidades del tipo de vida. Aunque uno puede tener mayor o menor genética, es el factor ambiental, el tipo de vida, lo que se come, etcétera, lo que hace que se manifiesten estos factores de riesgo. El cambio de ese tipo de vida es crucial. Si el paciente no hace nada por ello, es imposible que nosotros controlemos a la población. No se puede. Hay pacientes que comen de una forma venenosa, por decirlo entre comillas. Es decir, que es algo... es una equivocación tan grande la que hacen, errores tan grandes a la hora de comer, que son capaces de ponerse de manifiesto diabetes, hipertensión, obesidad, pues todo lo demás. Y muchos pacientes, mire usted, el 15% de los hipertensos se podrían controlar, de todos los hipertensos que tenemos en el país, se podrían controlar haciendo pequeñas modificaciones, no muchas, pequeñas modificaciones en hábitos de vida y en ejercicio físico. Eso es un aumento impresionante de salud para los pacientes y un ahorro impresionante para el resto de la sociedad, evidentemente. Pues doctora Martel, muchas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Muchas gracias a ustedes.